Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que es acerca de la nutrición en los primeros años de vida de los bebés. Me gustaría, algo que tiene mucha relación y que viene muy relacionado es sobre la lactancia. Y me gustaría saber qué tan importante o cuál es el rol que cumple la lactancia materna en los recién nacidos. Ok, bueno, gracias por la invitación. Y sí, la lactancia materna es un derecho que todos los niños deben de adquirir como su primer alimento. La Organización Mundial de la Salud indica que los niños, después de haber nacido, deben de consumir lactancia materna durante los primeros 6 meses a libre demanda. ¿Qué significa libre demanda? A la hora que el bebé necesita, a la hora que el bebé lo pida como tal. Y de verdad es como que el mejor regalo que las madres le pueden dar a sus hijos. ¿Por qué? Porque es un alimento que es totalmente completo, tiene toda la carga de proteínas, de carbohidratos, de grasa y además tiene lo que es la carga de inmunidad que tiene la mami y que se lo dona al bebé. Entonces, de verdad que la lactancia materna es como que el superalimento durante los primeros 6 meses. Durante los primeros 6 meses es el superalimento, incluso el bebé ni necesidad tiene de tomar agüita porque en la lactancia materna contiene todos los nutrientes y por eso siempre se indica que a libre demanda, cuando el bebé lo pida, cuando el bebé lo necesite. Pero aún así, muchas madres reemplazan la lactancia por leches en fórmula. Entonces me gustaría saber cuál es la diferencia. Ya me comentó más o menos cuáles eran los beneficios que tenía la lactancia, pero ¿por qué optan por hacer ese cambio? ¿Es recomendable y desde qué edad sobre todo? Ok, a veces por cuestiones médicas, diagnósticos de la madre que no puede amamantar porque está tomando antibióticos, o cuestiones ya clínicas del bebé que no puede tomar directamente la lactancia, una mastitis, por ejemplo, de la mami que se inflaman y se infectan sus mamas. Entonces, como que se interrumpe la lactancia materna y optamos por fórmulas lácteas. También hay mamitas que por cuestiones laborales pues abandonan muy rápido lo que es el amamantamiento del bebé y también optan por fórmulas lácteas o leches maternas ya formuladas como tal. No todas las leches, esto sí, siempre le digo a las mamitas, no todas las leches de fórmula son ideales para los niños. Siempre para escoger una leche materna, una fórmula láctea, debemos ir de la mano con el especialista pediátrico y con el especialista en nutrición para poder definir cuál es la leche apropiada para el niño. ¿Por qué? Porque necesitamos revisar o investigar ciertos aspectos como si el niño sufre reflujo, si sufre estreñimiento, si es intolerante a la lactosa. Entonces, todos esos aspectos necesitamos revisar, necesitamos hacer un check para poder identificar cuál es la fórmula láctea más idónea para el bebé. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la Exacto, lactancia, eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la sí, diferencia que hay? ajá. La leche materna está óptima para la madurez que tiene el bebé en esos primeros 6 meses de vida, porque el bebé todavía no tiene un desarrollo completo enzimático y metabólico a nivel de lo que es la parte gástrica para digerir proteínas un poco más avanzadas. La fórmula láctea trata de asemejarse mucho, incluso ya han evolucionado y han realizado más investigaciones y también hay ciertas fórmulas lácteas que dicen con inmunoglobulinas, con probióticos, que es la parte, la flora intestinal, es decir, las bacterias buenas que están en nuestros intestinos, con enzimas incluso para mejorar la parte de degradación intestinal a nivel del bebé. Obviamente, pues es un producto que se elabora, no sale Claro. de la mamita como tal. Entonces, primera diferencia es que uno es elaborado, el otro es directamente producción de la mami, ¿no? ¿Y qué sucede también con las fórmulas lácteas? Que bueno, su proceso es un poquito
o el vaciamiento gástrico, es decir, una vez que entra al estomaguito y del estómago pasa al intestino, es un poquito más retardado. Es decir, ese vaciamiento gástrico es un poquito más lento por el hecho de que no es un producto ya formulado, a pesar de que tenga todas esas propiedades que tiene inmunoglobulinas, que tiene probióticos, que tiene, siempre va a durar un poquito más en el estómago del bebé. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, bebecitos que están, que se alimentan a través de fórmulas lácteas a partir ya del cuarto, quinto mesecito, en la noche no se levantan, no se despiertan para pedir alimento por el mismo hecho de que todavía permanecen como llenitos. En cambio, el que sí es amamantado, cada 3 horas es fijo y en la madrugada va a seguir esto levantándose. Ya a partir del sexto mes ya pues el bebé trata de dormir continuo sin despertarse. Pero entonces, básicamente, la diferencia es eso, que dura un poquito más en el estómago por el hecho de que es un producto ya prediseñado, preelaborado. Perfecto. Algo que tenía con relación a lo que estaba comentando es de que cuando los bebés toman cierta cantidad leche al inicio y luego se quedan con hambre, ¿cuánta cantidad se les suma a ellos a partir de este desarrollo, obviamente, que van teniendo los niños? Ok, sí. Y bueno, siempre les comento que tenemos que ver o comunicarnos, el bebé no habla en este momento, pero sí expresa, hace sonidos, incluso se puede sacar la lengüita y como lamerse, las boquitas, los labios, y esos son significados que el bebé todavía esto tiene hambre. En ese momento podemos parar la toma, podemos parar la alimentación y ya para la próxima podemos empezar a incorporar. Yo siempre, casi siempre se recomienda esto, ir aumentando una onza, es decir, 30 ml, pero yo siempre sugiero mejor aumentar unos 20 ml como para no ser tan agresivo, porque posiblemente puede ser que el niño después de esa toma se mueva un poquito o está muy lleno y pueda venir un reflujo. Entonces, para evitar esos reflujos o ese vómito o que se llene de gasecitos, porque también después de las tomas de fórmulas lácteas necesitamos darle unas palmaditas para que el bebé, si por allí se quedó algún gasecito, lo pueda expulsar y después no genere un cólico y tengamos que salir corriendo al hospital o al médico de cabecera. Entonces sí es importante que cuando el bebé emita esos gestos de que queda con hambre o sigue llorando, para la próxima toma, en esa toma no le demos porque como si por ejemplo está llorando, le va a caer mal. Es decir, va a generar gases porque el bebé está llorando, ha tragado aire y por el hecho de que succionó aire, pues genera un gas, después entramos líquido y ahí formamos un cólico. Entonces sí es importante que para ese pues tratemos de distraerlo con alguna otra piecita, que el bebé se distrae y luego para la siguiente toma ahí sí adicionamos unos 20 ml. Si el bebé estuvo muy bien y todavía generó, volvemos a adicionar otros 20 ml para la siguiente toma. Casi siempre yo recomiendo así, aunque lo ideal sería los 30 ml, pero para evitar cualquier problemita de reflujo, unos 20 ml sería lo más ideal. Ok, perfecto. O sea, no hay que aumentarle en el momento que están Drásticamente comiendo, no. Ah, no. drásticamente, sino en la siguiente alimentación. Toma. Perfecto. Correcto. Ahora, el cambio de la leche y los alimentos ya Sí. alimentos como tal. ¿Cómo sería ese cambio y qué alimentos deberían consumir los bebés? ¿Qué frutas en todo caso podrían consumir los bebés pequeños? Bueno, cuando ya empezamos a la lactación significa ese proceso en el que el bebé todavía no deja de tomar fórmulas, porque es lo ideal o lo recomendado es que el bebé consuma lactancia materna o fórmula hasta los 2 años. ¿Por qué? Porque necesitamos esto, que el niño, como te mencionaba, si es amamantado muchísimo mejor, porque la mamá te está dando esa carga de esto, inmunidad al bebé, y además los bebés que se amamantan, por eso se promueve mucho la lactancia materna, porque los bebés que se amamantan tienen primero menos posibilidades de generar enfermedades como la diabetes, hipertensión, obesidad en etapas adultas. ¿Por qué? Porque no tienen cargas adicionales como azúcares, alimentos procesados, como lo que es la parte de la lactancia materna. Y segundo, que son mucho menos
tienen mucho menos riesgo de padecer enfermedades gastrointestinales en su etapa de infancia. Hay muchos niños que a los 3, 4 añitos los internan por una enterocolitis, por una infección a nivel intestinal, pero es precisamente porque no ha tenido toda esa carga de inmunidad que tiene es la leche materna como tal. Entonces, por eso se recomienda. ¿Y por qué se recomienda hasta los 2 años? Para complementar su alimentación. Oh, Entonces ya en los 6 meses ya empezamos en ese mundo que muchos papitos se estresan porque no comen, porque ensucian todo. Bueno, es un adiestramiento de parte y parte. Entonces permite allí, que los ¿cómo? niños puedan hacer este tipo de desastre en la alimentación. Se les puede Sí, permitir a los padres. sí, sí, Es sí. recomendable, en todo Es caso. recomendable que el niño, sí, es recomendable que los bebés palpen, se ensucien, toquen, experimenten, olfateen. ¿Por qué? Porque allí están también lo que es avanzando o madurando su parte cognitiva y su parte motriz. Entonces, sí es necesario que los bebés experimenten con los alimentos, los palpen, los toquen, se ensucien, bueno, hagan desastres, pero ¿para qué? Para desarrollar su parte motriz, su parte cognitiva. Siempre hay que comenzar muy poco a poco, progresivo. Tampoco a veces cuando somos papitos queremos como darle de todo al bebé porque ya está empezando a comer, porque ya succiona mejor, porque sus mandíbulas ya empiezan a apretarse, que es la parte de la masticación, a pesar de que no tiene dientes todavía, pero ya estimula toda su parte de encías para también estimular el crecimiento, la salida de los dientecitos. Entonces sí es importante ir de manera progresiva. ¿Con qué comenzamos? Con frutas. ¿Y con qué frutas comenzamos? Exacto. Comenzamos con ¿Qué fruta puede sí, iniciar? ajá, y comenzamos con frutas que tengan sabores muy tenues. Cuando yo digo sabores muy tenues, que no sean ni muy ácidos, aunque los ácidos no se recomiendan sino hasta el primer año de edad. Ok. Ojo con eso, no deben de consumir cítricos como tal. Durante el primer año de vida no se consumen. Ya después de que cumplió el añito, ahí ya puede incorporar los cítricos como tal. Pero tampoco alimentos que sean muy azucarados. Entonces empezamos con, por ejemplo, la manzanita, empezamos con la pera, podemos comenzar con papaya, podemos comenzar también con el plátano, pero ojo con esto también, no es hacer un mix o una ensalada de frutas. Porque, ¿qué sucede? Porque puede ser que alguno de esos alimentos no tenga tanta tolerancia y entonces generó una reacción alérgica o generó un cólico y no sabemos cuál de esos, por ejemplo, 4 alimentos o cuál de esa ensalada me dio el cólico como tal. Entonces sí es importante comer un alimento a la vez. Esto es muy, muy importante. Comenzar con un alimento a la vez. ¿Para qué? Para que el bebé primero fije a nivel de su vista, el color, a nivel del gusto, identifique muy bien y guarde en su memoria el sabor de ese alimento, la textura. Entonces sí es importante comenzar por un alimento a la vez. ¿Qué sucede si el bebé no te rechaza? Es decir, si el bebé no quiere comer y no quiere comer ese alimento, entonces no lo obligues. No hay Ok. que obligar al bebé porque la idea de este mundo, adaptación en la que el bebé se está incorporando incluso al ambiente familiar, a comer alimentos del grupo familiar, debe de ser lo menos frustrante para el niño. ¿Por qué? Porque si no, entonces siempre que vayamos a comer, el bebé va a poner resistencia porque ha guardado en su memoria que es algo frustrante y es mejor no continuar. Entonces Va a el generar ambiente del bebé rechazo sí, va a tener forzado. rechazo a todo, ajá, y entonces él prefiere mantenerse con la fórmula láctea, o con la leche materna y no quiere comer porque para él eso es un martirio. Ok. Entonces sí es importante no obligarlos, no los obliguemos, bueno, no quiso, no lo ponemos allí, pero lo volvemos a presentar en la próxima comida. Es decir, si tú lo repites, él empieza a familiarizarse y como que dice, bueno, sí está bien, voy a probarlo. Entonces, sí es importante no obligarlo en el momento, pero sí hacerle otra vez las repeticiones. Quizás también la presentación no fue la más apropiada, entonces lo pones, incluso también se pueden hacer figuritas, muchas cosas que ahorita incluso por las redes sociales podemos experimentar para que los niños visualmente se alegren y se motiven. Entonces sí es importante, bueno, comenzamos con las frutitas, también podemos incorporar vegetales como la zanahoria blanca, la zanahoria amarilla, podemos incorporar la espinaca y las primeras
comidas que le ofrecemos al bebé tienen que ser en forma de papilla. No podemos darle la fruta en trozo porque si estamos en los 6 meses, en los primeros 6 meses, el bebé no tiene se puede ahogar. Entonces necesitamos que sea una especie de una papillita o un licuado espeso. Siempre les recomiendo, esto es algo que cometemos los papás por error, que si el bebé rechazó el alimento en la primera, para la próxima le ponga un poquito de azúcar, porque es que no le gusta. No, no debemos adicionar azúcar y no debemos adicionar sal a las comidas de los bebés. ¿Por qué? Porque vamos a sobreestimular las papilas gustativas. Aparte que el azúcar, pues obviamente genera caries y bacterias a nivel de la parte bucal. También el bebé va a tener ese patrón de que todo va a ser dulce, de que todo va a ser salado o muy condimentado, y durante toda su vida, por el resto de su vida, va a buscar esos sabores. ¿Por qué? Porque desde la infancia lo sobreestimulamos sus sensores gustativos, y por ende va a seguir con todo que sea condimentado, con todo que sea salado o muy dulce, y por ende pues empezamos después hipertensión, obesidad, diabetes, pero porque al principio ya cometimos errores. La última pregunta, me gustaría saber un consejo que se le podría dar a los padres para generar un buen hábito alimenticio en los bebés. O sea, desde un hábito alimenticio que quede hasta ahora, porque muchas veces ya después de cierta edad que los padres ya no tienen esa oportunidad de generar los alimentos directamente a los jóvenes o a los chicos, ya vienen a sufrir complicaciones o consecuencias. Pero desde el inicio se mantiene. Es un consejo que le daría a los padres. Un consejo, bueno, los niños son una esponjita y todo lo que ven ellos lo absorben. Entonces, si el grupo familiar tiene buenos hábitos de alimentación, donde, por ejemplo, todos se sientan a la mesa, no es que uno come en el cuarto, no es que otro come en la sala, no es que... Si todos, si el momento en el cual vamos a hacer nuestra alimentación, todos se sientan en lo que es el comedor, sin distracciones. También comemos de manera saludable, sin tantos, por ejemplo, refrescos, sin tantas frituras. Entonces el bebé va viendo esos patrones y él imita mucho. Entonces sí es importante que nosotros seamos el mejor ejemplo para nuestros hijos, y es como que la mejor herencia. Yo siempre he dicho que la herencia es lo que nosotros le damos a nuestros bebés. ¿Por qué? Porque de ahí ellos van a replicar, son como una copia luego, y lo van a reproducir o lo van a mantener en el tiempo como tal. Entonces sí es importante crear hábitos que siempre cuando vayamos a comer sean casi siempre a las mismas horas. Segundo, que no hayan factores distractorios. Como Como te decía, televisor o celulares, ¿verdad? sí, sí, para que el niño se calme o que coma, vamos a ponerle el teléfono. Entonces el niño se crea como un robot. Claro, él abre la boca por inercia, por reflejo, pero no está concentrado en la alimentación, no va a fijar conocimientos tampoco, porque lo que está viendo es la comidita o la parte distractoria. Entonces sí es importante que el momento de la alimentación sea un momento en la que nos involucremos. Además, puede ser que el tiempo más propicio para darle todo nuestro amor, todo nuestro afecto, apoyarlo en el crecimiento, no como que por obligación o porque tenemos que darle de comer, vamos a darle de comer, pero como no se calma y no quiere comer, le ponemos el teléfono, por ejemplo. Entonces no necesitamos dar ese vínculo de afecto, porque también cuando damos ese vínculo le creamos más confianza al bebé. Le creamos confianza, le creamos seguridad. Entonces sí es importante que en esta etapa no sea una etapa por obligación, sino sea una etapa por amor, una etapa porque queremos que nuestro bebé sea como que lo mejor durante su vida, que no tenga problemas de enfermedades, porque y es importante siempre, nosotros empleamos menos dinero para la prevención que para curar una enfermedad. Entonces, ¿qué es importante? Primero prevenir. Siempre si todos fuéramos en la mente, en nuestra mente, de prevenir, de prevenir, de prevenir, de verdad que la población sería mucho más saludable, hubieran menos incidentes o menos números de comorbilidad como diabetes, como hipertensión, pero generalmente es por esta etapa, porque desde pequeñitos no les enseñamos y no les dimos esa educación de la prevención como tal. Muchísimas gracias, Laurita Mora, por la entrevista. Muchísimas gracias por esta información. Es muy importante la nutrición de la vida.
que desde pequeños ellos puedan alimentarse bien para que cuando crezcan obviamente tengan buenos hábitos, como usted lo comentó. Muchísimas gracias por la entrevista, tenga muy lindo día. ¿Okay? Igual, gracias por la invitación, de verdad, estamos para servirles ante cualquier inquietud o algún tema de salud, estamos dispuestos para dar educación, que eso es lo muy importante, educar es el éxito.